Nos vamos a trasladar ahora a la ciudad de Viale. Allí, además de retransmitir el programa 91.9 FM Argentina, nos siguen también a través de la plataforma de streaming en el www.vorterixlitoral.com. Y nos trasladamos a la ciudad de Viale por un dato al que hacíamos referencia en la jornada de ayer. Ayer hablábamos con la secretaria de Salud del municipio de la ciudad de Paraná y nos hacía referencia a la cantidad de casos que habían aparecido de dengue en la capital provincial, con la complejidad de el abordaje territorial que existe en una gran urbe como es la capital provincial. Pero el dato que nos llamó muchísimo la atención está en Viale porque se registraron 150 casos de dengue en un pequeño poblado de apenas unos 20.000 habitantes. A quien vemos en pantalla es la doctora Andrea Schmunk, que es directora, además, del Hospital Castilla Mira de aquella localidad. Andrea, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer la saluda. ¿Cómo está? ¿Tanto tiempo? Hola, sí, buen día. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Bueno, ¿Todo bien? gracias por atendernos, Andrea. A ver, Bueno, 150 casos de dengue en la ciudad de Viale. ¿Cómo lo explican a eso? sí, y lo explicamos también por el clima, el tiempo, el cambio climático que estamos sufriendo en este momento, las lluvias, las grandes lluvias, los arroyos que nos rodean. Eh, Tenemos, digamos, una población que está afectada, que en este momento yo diría que la mayoría de las consultas por guardia son por síntomas de dengue, de fiebre, decaimiento, dolor abdominal, cuadros que por ahí en reiteradas ocasiones nosotros decimos que la consulta a la guardia debe esperar también en el caso que se complique o en el caso que uno note signos de alarma para ir a la guardia para no estar, digamos, como estamos en este momento, desbordados. Uh-huh. Eh, ¿Cómo te explico esto? Te explico que también nosotros desde el diciembre venimos haciendo la promoción del dengue, de que la gente cuide los patios, de que saque el acúmulo de agua, las gomas, un montón de cuestiones, porque tenemos que remarcar que este mosquito es peridomiciliario, o sea, está en el domicilio. Sí, sí. No es que viene un mosquito de afuera. Uh-huh. Entonces tenemos que extremar esas medidas preventivas a la población. Uh-huh. ¿Se fue de las manos en Viale? Se fue de las manos, sí, como en todas las localidades entrerrianas. Uh-huh. Ahora, más allá de todo el trabajo de promoción que hacen los distintos municipios, los centros asistenciales, en el caso de ustedes, el Hospital Castilla Mira de la ciudad, digo, parece no ser suficiente. Digo, ¿qué es lo que resta por hacer? Sí, viste que uno piensa que esto, así como las patologías respiratorias en el invierno, o como tuvimos en su momento la pandemia, son enfermedades, digamos, que resurgen ahora y que surgen, te diría, Uh-huh. porque no quiere decir que no estaban, eh, y que, digamos, es difícil en este momento decirte si la prevención no fue la suficiente. Y Uh-huh. creo que con estos datos arrojados nos damos cuenta que sí, la prevención y la promoción no fue lo suficiente. Uh-huh. Es más, te diría que cuando uno detecta un caso en una familia y les da las pautas de alarma para que dentro del grupo familiar no suceda otro caso, pasan, ¿sí? Muchas veces porque hay familias vulnerables donde no pueden comprar un repelente. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces es una cuestión de educación. Bueno, no podés comprar repelente, pero a lo mejor tenés afuera el tacho de agua, lo podés sacar, que está acumulando agua de hace tiempo, o una pileta de plástico que está sucia, un montón de cuestiones que hay que promocionar y prevenir, y que esto recién empieza, o sea, tenemos que ver al futuro y pensar en un futuro también, en el año que viene, en el verano, o sea, el mosquito se va a dedicar si nosotros esta, implementamos esto, Sí. ¿se entiende? Yo veía que también en Brasil hay un pico ahora importante de casos, Uh-huh. y se va a desbordar todo si no tomamos conciencia
de esto, ¿no? Sí. Bueno, recién mencionabas a Brasil, ¿no? Digo, Sí, son patologías, son enfermedades, son pandemias, son endemias que generalmente se endemia. dan en otros o se daban en otros climas. Hoy no, hoy vemos con sorpresa cómo en la costa atlántica argentina hay casos de dengue. Cuando la Aedes Sí, aegypti llegaba hasta Chaco. Digo, en esto obviamente tiene mucho que ver el factor cambio climático, el cambio climático, la exactamente. migración. Sí, 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 el cambio climático, eh, o sea, el mosquito, como te digo, está ahí eh, Ujú, en los patios, en las plazas, donde hay acúmulos de agua. mm, Tenemos que evitar eso, por ahí, digamos, lo simple que te digo, cambiar el agua de las mascotas de los perros todos los días, limpiar bien esos recipientes, mm. eh, bueno, repelente, el pasto, el pastizal, digamos, los pastos que llueve, como llueve acá, digamos, que el otro día quedamos aislados de Paraná, Ujú. todo eso es un acúmulo de este vector, digamos, ¿sí? Sí. Andrea, vuelvo sobre lo que narrabas al comienzo de la nota, y era la preocupación por la cantidad de gente que asiste a la guardia del hospital. Yo soy de Viale, conozco más o menos la infraestructura del hospital, sé que no es demasiado grande, digo, ¿alcanza con el hospital hoy como está, la configuración que tiene hoy para atender toda esta demanda que surge de repente, como surgió oportunamente lo del COVID? Lo del COVID. Lo que pasa es que también acá hay una gran confusión. La gente consulta el sistema de salud público Ujú. pensando que es la nueva pandemia, digamos, o que debe ser o dirigirse como el COVID en su momento, que se dirigían solamente a los hospitales. Y no es así. El paciente puede consultar a su médico de cabecera, a su pediatra, puede ir a las guardias de la clínica. O sea, lo que pasa es que como toda patología nueva, ¿sí? Ujú. Patología nueva digo de cantidad de casos, ¿se Sí. entiende? Sí, sí. Porque esta patología no es una patología nueva, sino que una patología eh, vieja, pero si yo te diría que de los años que estoy, hace 20 años, no he visto esta cantidad de gente consultando con cuadros febriles, con decaimiento, con astenia, los pacientes no tienen apetito, se deshidratan, que esa sería la causa de consulta en las guardias, la deshidratación, un paciente que no tolere líquido, o que se encuentre muy decaído, o que sangre. Ujú. Esos serían, digamos, los signos de alarma que uno quiere remarcar, ¿sí? Sí. Bueno, ¿cuántos casos graves hay, si es que los hay, en la ciudad de Viale? No, nosotros en este momento tenemos internado 5 casos, de los cuales son dengue leve, que no toleraban, como te digo, los líquidos, Bien. o tenían sangrado y se le hace un control más estricto, Sí. ¿sí? Te estoy hablando en el hospital, también sé que en la clínica hay internado. Mm. Pero dengue grave derivamos eh, un chiquitito con sangrado, bueno, que estuvo ya dado de alta, y no ha habido otros casos derivados desde acá de Viale. Pero por Ujú. eso es importante remarcar, porque la reinfección, que sería el año que viene, Sí. ¿eh? Eh, tenemos que tratar de evitarla, ¿se entiende? Sí. Generar Para no la provocar. conciencia social para Claro. tratar de evitar un escenario similar al de este año. La conciencia social de que el verano que viene tenemos que tomar todos los recaudos que estamos repitiendo desde hace tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la relación que tiene el hospital con las autoridades provinciales? Digo, hay un intercambio, hay un seguimiento con epidemiología de la provincia. Sí, sí, sí. Sí, Trabajaron juntos ustedes también ya en otra época, en sí, sí, COVID, sí. con Trabajé Garcilaso. sí, trabajé en otra situación como médica, digamos, Mm, clínica, no estaba a cargo del hospital en la pandemia, lo hice en el 2021, pero trabajamos con vigilancia epidemiológica, con los residentes. Bueno, al principio, como te decía, se derivaban las muestras, después se vio desbordado el laboratorio de epidemiología, ujú, o sea que las muestras no se derivan. Sí se derivan en pacientes graves o que tengan una patología coexistente, diabetes, hipertensión, alguna insuficiencia cardíaca o algo que amerite mayor cuidado. Hay pacientes que están anticoagulados, hay un montón de factores de riesgo que hacen que uno tenga que estar
controlando más el paciente. Ujú. Pero sí trabajamos y trabajamos a la par. Ellos nos han mandado, digamos, al principio los casos se iban confirmando, cuando ya ahora la población se ve desbordada, no enviamos muestras sin en casos especiales, cuando hay Sí. alguna duda. Ujú. Eh, ¿Qué es lo que le hace falta hoy al hospital de Viale para atender toda esta demanda? Y el hospital de Viale lo está atendiendo, lo está haciendo. No es que falte algo en este momento, ¿sí? Nos Ujú. faltan insumos, el laboratorio se realiza, están las guardias de los médicos, que son las 24 horas. Ujú. Eh, lo que por ahí yo digo que el paciente, por ejemplo, hace una línea de fiebre, a ver si que no se malinterprete, una línea de fiebre y consulta, que por ahí hay que esperar que el cuadro uno le dice lo que tiene que tomar, que no tiene que tomar aspirina, que no tiene que tomar ibuprofeno, ¿sí? Que la fiebre se baja solo con paracetamol, con medidas físicas, Ujú. ¿sí? Eh, y bueno, y luego consultar si estas pautas de alarma, o si no, o si vomita, o si no se hidrata, ¿se entiende? Sí, 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 Esas sí. serían las pautas de alarma, porque estamos ante algo como una, te diría, una gripe provocada por un mosquito, Sí. ¿no? Es algo así. Sí. Bueno, ya para cerrar la charla y agradeciéndote desde ya la generosidad de habernos atendido, digo, hacemos foco en la descacharrización, en el cuidado del intramuro, el patio y todo lo Sí, demás. Pero sí, porque de esta nota me surge algo interesante que se me ocurre habría que plantear también, que son las, entre comillas, comorbilidades que hay en los pacientes que son portadores de dengue. Hablabas sí, recién de pacientes que toman hipertenso, diabetes. anticoagulantes. Digo, son agravantes de un cuadro, ¿no? Claro, es exactamente igual con lo que pasaba con el COVID. Con el COVID. Por eso nosotros, nosotros ahora también hemos tenido casos de COVID, eso quiero aclarar, estando en el verano y uno piensa, bueno, no, no hay casos. Hemos tenido casos de COVID leves en su Ujú. domicilio, mucha gente vacunada, ¿sí? Que hace que, digamos, la sintomatología sea leve, ¿sí? Ujú. Entonces, como así nos fuimos adaptando a diferentes patologías, ¿sí? Creo que lo que tenemos que hacer hincapié acá, como vos decís, sí, el paciente que tiene comorbilidades, pero también buscar la forma o la manera de prevenir esto el año que viene, Mm. con toda la concientización social. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Pudieron establecer la trazabilidad? Porque esto da para hablar largo, digo, pero Sí. ¿pudieron establecer la trazabilidad de y si hay un punto caliente en la ciudad donde se registren mayor cantidad de casos? Porque acá en la ciudad de Paraná los primeros casos que se detectaron estaban en derredor de una plaza conocida por muchos, incluso Claro. que iban a estudiar a otras localidades, la Plaza de los Bomberos, ¿no? Estaba circunscripto ahí y después se fue diseminando por el resto de la geografía capitalina. ¿En Viale pasa algo similar? ¿Está identificado un foco con mayor presencia o no? Sí, sí, sí. Está, bueno, estaba Sí, en un punto, y como te digo yo, mucha gente cuando vos vas trazando el mapa sí. con patios linderos o vecinos, entonces vos decías, bueno, este tiene, el otro tiene, entonces los patios linderos también, y había un barrio que era el más importante, que es cerca de un arroyo, el barrio Moreno. Ujú. Después, bueno, ya ahora se fue expandiendo en toda la ciudad. No podemos decirte claramente hay un barrio más afectado en Claro. este momento, pero al principio, cuando estaba más limitado todos los casos, sí era especialmente en un barrio, que es cerca de un arroyo, ¿no? Ujú. Quiero agradecerte muchísimo la generosidad de habernos atendido. Que tengas muy buen Bueno, día y seguimos en contacto. bueno, muchas gracias. Hasta luego. La Chao, hasta doctora Andrea luego. Schmunk es directora del Hospital Castilla Mira en la ciudad de Viale.